Ahí está. Ahí está, ahí va. Bueno, les decía que vamos a retomar algunas cuestiones que marqué la semana anterior, que vengo trabajando. Hay muchas cosas que se deducen de la lectura, digo porque algunos me preguntan dónde está, y bueno, no está expresamente como yo lo presento en ninguna parte, en lo que yo presento, o es una lectura que hacemos los docentes, algunas cuestiones por supuesto serán más propias, otras no tanto, y lo que les decía es que espero hoy poder terminar con la unidad 1. Bueno, les decía que el psicoanálisis lacaniano está guiado por 3 registros, lo simbólico, lo imaginario y lo real, y es para establecer, digámoslo así, las estructuras clínicas, ¿sí?, por fuera de lo fenomenológico, por fuera de las construcciones imaginarias, ¿sí?, que es donde Lacan apunta respecto de los post-freudianos, ¿sí? Las categorías de tiempo y espacio que mencioné la semana anterior no son las categorías que toma expresamente Lacan, simplemente es para que ustedes se vayan haciendo una idea. Son categorías que se pueden tomar en otro ámbito, en el ámbito quizás más de la ciencia humana y demás, pero no exactamente de ese modo en el psicoanálisis. Voy a empezar por el más difícil y el que menos vamos a trabajar, porque estos seminarios, los que nosotros trabajamos, que es de la primera época de los seminarios de Lacan, están más embuidos de lo imaginario y lo simbólico, más de lo imaginario, digamos. Pero bueno, distintas definiciones de lo real es, por ejemplo, como lo imposible, ¿sí?, aquello que es del orden de lo imposible. Me quedó lejos el vaso. También lo define, creo que en el seminario 3, siempre en el mismo lugar. También creo que el 3 habla de eso, es eso, es decir, para no nombrarlo. Es mucho más adelante, en los últimos seminarios también lo nombra como lo impensable, que va de la mano con lo imposible, ¿sí? También podríamos decir, no sé si lo dice de estos términos Lacan, pero nosotros podemos sumar donde todo es, donde nada falta, nada sobra, por eso es así, es eso, ¿eh? Es eso. En ese punto podríamos ubicar, por ejemplo, su relación con lo simbólico, pero bueno, ahora vamos. Entonces, cuando decimos es eso, ¿sí? Nada falta, todo, nada falta, nada sobra, es eso. Lo simbólico es lo que me va a organizar la cuestión de si falta o no falta. Después yo les voy a dar un ejemplo muy clásico y se va a entender con facilidad. Pero también podemos entenderlo, a lo real, como aquello referido a la vida. El otro día, hablando con Leo, vemos un esquema ya de los últimos seminarios, que es un poco complejo, del nudo de Borromeo, y está ahí, en lo real está la vida. Y la vida es un real necesario, inevitable, y es inevitable el vivir, ¿sí?
y no hay ningún saber al respecto. No hay saber posible al respecto, ¿sí? No hay un saber que se pueda transmitir tampoco al respecto, ni un saber a propósito de los seminarios, de los capítulos del seminario 2, tampoco hay un saber epistémico al respecto, la vida. No hay un saber cómo hacerlo. Como no hay un saber cómo hacerlo, se inventa. Habrá que inventar lo real. Ese es un título de un libro Rabanne, muy bueno, Inventar lo real. Hay que inventar lo real para poder llevar adelante la vida, el flujo vital, ¿sí? Que, insisto, no es posible de saberse previamente. Podemos ubicar la muerte como una certeza ineludible. La certeza es la finitud, ¿sí? No sabemos cuándo, pero sabemos que tenemos la certeza de que somos finitos, y quizás esa misma certeza en muchos casos, o en los mejores de los casos, funciona como empuje para ese influjo vital. Pero esa certeza no tenemos tampoco ninguna representación, ¿sí? Lo simbólico va a estar tramitado por los significantes, por la red de significantes, lo iremos viendo en el transcurso del año. Las palabras que tienen categoría de palabras, no el bla bla bla, pone en juego justamente toda la estructura del lenguaje, lo simbólico, y es lo que nos permite de alguna manera llevar adelante ese real que es una incógnita, ¿no? Como decíamos, la vida. El ejemplo que yo les iba a dar de lo simbólico es que lo simbólico es lo que ordena o pone antes, después, tiempos, espacio, como vimos la semana anterior, y pone un orden de falta o no falta, ¿sí? Cuando uno dice, me falta un libro en mi biblioteca, ese es un ejemplo clásico, es porque hay un orden en esa biblioteca. Hay un orden de cuáles son los libros que tengo. Si vamos a la biblioteca en su puntualidad, es eso, son los libros que están, esa es la biblioteca. El tema es, si le pongo un orden, me doy cuenta que puede faltar uno o puedo tener uno de más, ¿sí? Entonces, por eso digo que hay algo que marca lo simbólico, que pone ese orden y que es lo que, bueno, ahí podemos decir, hay algo que falta o tengo un libro de más. Distinto es decir, es eso, nada falta, nada sobra. Y lo imaginario, que nosotros acá lo vamos a trabajar especialmente, y Lacan lo inicia de ese modo, lo conecta con la constitución imaginaria del yo, o constitución yoica, es un ideal que se forma a partir de otros, ¿sí? No se autoconstituye el yo, sino que se constituye con la relación a otros que dicen que soy,
quién soy, cómo soy, articulado, por supuesto, al cuerpo. Por eso el cuerpo es un cuerpo también que se articula con lo imaginario, con la imagen. En esta primera etapa de Lacan, el yo, y con esto del estadio del espejo, es, o mejor dicho, ¿no? Bueno, el yo también, lo imaginario, en esta primera etapa es una cuestión intuitiva. Eso lo van a ver con el ejemplo del Menon, hay una intuición ahí. Me adelanto porque sé que lo fueron viendo en los prácticos, pero también una cuestión intuitiva, reconocerse mediante el otro en el espejo, ¿sí? No es progresiva, es una intuición. Bueno, con toda esta cuestión de introducción de los registros y lo imaginario, el seminario 2 justamente se llama El yo en la teoría y en la técnica psicoanalítica, ¿sí? Y si hablamos del yo, estamos hablando, ya con esta anticipación, del registro de lo imaginario. Uno podría preguntarse por qué se le ocurrió a Lacan hacer este seminario. Este seminario, en principio, como algo muy general, despeja o trata de despejar dos términos que lo va introduciendo desde el seminario anterior, y que hay una diferencia entre lo que es el análisis del discurso y el análisis del yo. El análisis del discurso no es lo que el yo dice, ni lo que tiene para decir. Por eso el descentramiento, ¿verdad? Y el análisis del yo es, en todo caso, la función y el funcionamiento del yo. Por eso, en este seminario, quizás Lacan intenta definir la naturaleza del yo en la teoría y en la técnica, ¿sí? Psicoanalítica. Por eso así el nombre del seminario. Había habido una crisis, podríamos decir, en la técnica, lo cual lleva a Freud a escribir un conjunto de textos para despejar justamente al yo como centro de la técnica y de la teoría, porque uno tiene que entender que según como uno teorice, si uno se ubica en la teoría con un yo central, la técnica se va a referir a ese yo. Si uno se ubica en la teoría con el descentramiento, entonces la técnica va a variar. Por eso, cuando hay una crisis en la teoría, va a haber una crisis en la técnica, en la práctica, ¿sí? Por lo tanto, si bien no es una teoría para aplicar directamente, como quizás ocurre en las ciencias naturales o exactas, pero, bueno, son coherentes entre sí. Todo esto, Lacan lo formula y lo presenta, por eso también dedica todo este año a este seminario, fundamentalmente por los llamados post-freudianos, ¿sí? Por eso, bueno, él, me adelanto un poquito, pero él dice que los post-freudianos pretendieron apoyarse en algunos textos de Freud, apoyarse en el yo, que reabsorben al psicoanálisis en la psicología general. ¿Por qué? Porque deja el yo como centro. Él dice tanto
la teoría como la técnica se desvirtuaron con los años por los post-freudianos. Bueno, y desvirtuar la teoría desvirtúa la práctica. Y se desvirtúa según Lacan, por eso, bueno, esto por supuesto sirve para la segunda unidad, porque es la lectura de Lacan a Freud. Decía que justamente esta desvirtuación de la teoría, ¿sí? Por los sucesores de Freud, presenta la práctica en forma errónea, ¿sí? Y desvirtúan lo que Freud presentó. Uno puede decir, bueno, post-freudianos. Yo pensaba, digo, ¿qué será post-freudiano? Tienen al menos dos cuestiones. Una, son post-freudianos todos los posteriores a Freud, obviamente. Son los seguidores de Freud. Pero cuando Lacan escribe esto, tenemos otra acepción de los post-freudianos, que son los que continúan o siguen a Freud, pero lo desvirtúan. Es decir, una connotación negativa de los post-freudianos, lo desvirtúan la teoría y por lo mismo la práctica. Y es justamente los que siguen tomando al yo como central. ¿Sí? Claramente Lacan es un seguidor de Freud, es un post-freudiano, pero él no se posiciona en esta connotación negativa, se pone por fuera del conjunto de los post-freudianos, se pone por fuera, por eso dice los otros, los post-freudianos, ¿sí? Él como si no lo fuera, justamente por esta connotación negativa, ¿sí? Pero a la vez, bueno, lo posiciona a él en primera línea y en una posición absolutamente fuerte, donde los exponentes van a ser Freud y Lacan, y los otros quedan en el medio, digamos, ¿no? No es que se desconozcan, pero de alguna manera, ¿no? Queda taxativamente diferenciado, digámoslo así. Y a la vez lleva postulados y polémicas fuertes con todo el conjunto de los, bueno, contemporáneos, en definitiva, porque, ¿no? Son todos de la época. En este seminario 2 toma fundamentalmente los escritos que presenta Freud ante esta cuestión del descentramiento del yo, y entonces están muy presentes los textos de Freud de Más allá del principio del placer, que es de 1920, es decir, todos los textos que son del 20 en adelante, Psicología de las masas y análisis del yo, el yo y el ello, son los textos como freudianos que podemos encontrar más fuertemente en este seminario. Los dos capítulos que tenemos nosotros en esta unidad y en la siguiente son Psicología y Metapsicología, que la podemos denominar también como psicología y aquello que está más allá de la psicología, ¿no? Aquello que estaría fuera de la psicología general. Por eso, metapsicología, más allá de la psicología. Y saber, verdad y opinión, que ambos forman parte, como saben, de la introducción de este seminario. Y ambos están de nuevo en la unidad 2, porque justamente tiene que ver con esta cuestión de los post-freudianos. En esta unidad tiene más que ver con el psicoanálisis respecto de la ciencia
el saber y la verdad, ¿no? Es decir, ciencia, psicoanálisis y sus relaciones con el saber y la verdad. Para ir ubicándonos, justamente, me parecía que era importante hacer alguna referencia respecto de la crítica que Lacan hace a la psicología del yo, o ego psychology, que uno de sus exponentes principales es un estadounidense, Hartman, psiquiatra, que se autodice psicoanalista, desde la lectura de Lacan por supuesto no lo va a hacer, que es fundador en Estados Unidos de la psicología del yo, justamente, en la cual plantea que una parte, por lo menos de la psique, tiene autonomía, ¿sí? Y que le permite que sale, uy, me fui, no sé qué pasó. Salen ventanas emergentes, debo tener algo abierto. Me perdí, de Hartman, funda justamente la psicología del yo, donde dice que el yo, ¿no? O una parte de la psique que podemos pensar en el yo, tiene cierta autonomía, ¿sí? Este, eh, y bueno, como autonomía eh, está pensado más en las cuestiones adaptativas a la realidad. Y entonces Lacan obviamente no acompaña esta idea, por eso digo, hace una fuerte crítica, porque esta corriente considera al yo en términos de maduración, ¿no? No de constitución, sino de maduración. Bueno, podríamos decir que es un pasaje del yo débil a un yo fortalecido, tiene que ver con este yo autónomo, y bueno, si es fortalecido con la cuestión de la autoayuda o el fortalecimiento del yo. Y otra de las cuestiones que toma Lacan es que la segunda tópica freudiana, también hubo una intención, ¿sí?, de reabsorber al yo de nuevo a la psicología general. Lacan irónicamente dice, ay, de nuevo el yo está con nosotros, está en casa. Dice, como diciendo, bueno, ahora nos quedamos tranquilos, otra vez nos podemos apoyar en el yo. Bueno, son las ironías que hace Lacan cuando hace sus críticas. Así que dice Lacan que esta concepción del yo, sea de Hartman o de cualquiera de los post-freudianos, es una posición preanalítica, ¿sí? Pre-freudiana, en definitiva. Porque justamente, como venimos trabajando, la posición freudiana es la de las heridas narcisistas y el descentramiento. Todo esto es para tener la idea de que justamente, ¿sí?, la teoría y la práctica no son separables, ¿sí? Y por ahí Lacan dice, eh, como que la ilusión del hombre moderno, ¿sí?, era cultivar una especie de idea del sí mismo, esto ya está en estos capítulos, que es la que, bueno, en ese momento cultivar y crecer el sí mismo, ¿sí?, el yo, que es la que era transmitida en ese momento en la cultura. En esto del descentramiento, uno, y por lo que va a trabajar en este seminario,
tenemos lo que era el cosmocentrismo, ¿sí?, que es presocrático, donde el hombre está en función del cosmos, y por eso es tan fuerte esta ilusión de la autoafirmación, el crecimiento personal, etcétera, porque después viene el antropocentrismo, que eso aparece ya a partir de Sócrates, o con los socráticos, los sofistas, que ustedes ven en este seminario, donde el cosmos está en función del hombre. Entonces, ¿no? Por eso era el antropocentrismo. Y eso, romper esa ilusión, es, bueno, es decisiva en la práctica, y por otro lado, tiene una incidencia decisiva en la subjetividad. Uno podría preguntarse, bueno, entonces, ¿cómo se fue elaborando esta noción, noción del yo? Bueno, saben que se fue elaborando primeramente a partir de los filósofos, y también con relación a lo que es la conciencia y a la conciencia común. La noción del yo, como yo, comienza a mediados del siglo XIV, y alrededor del siglo XVII ya se trataba de una noción que estaba en el centro, ¿sí? Por eso, como revolución. Y Lacan acá ubica ya, para romper con la idea de centro, el yo es otro. ¿Sí? Bien. El yo es otro significa que el yo se construye entonces, no se fortalece, se construye a partir de otro, especularmente, a través justamente de la imagen que el otro me devuelve, y esto es lo que está en el estadio del espejo. Decir que el yo es su semejante es lo mismo que decir el yo es otro. Es su semejante, es su prójimo. Acá yo quisiera aclarar que cuando hablamos del espejo y del otro, a veces dicen como que el otro, como que cuando miro al espejo veo al otro. No, 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 no. Cuando miro al espejo veo al yo, no al otro. ¿Sí? Pero ese otro me devuelve mi imagen. O sea que, porque si yo en el espejo, en lugar de decir, no sé, tengo rasgos como mi madre, veo a mi madre, estamos mal. Ahí hay algo que está fallando en esta constitución del yo. ¿Está? Una cosa es decir soy como, y otra cosa es decir soy ese otro. Digo porque es una cuestión a veces un poco repetida. Profe, ¿ahí no habría un problema de identidad? Bueno, no importa cuáles son los problemas, porque si no tenemos que entrar en cuestiones más de detalle. Lo que yo quiero decir es que no es lo mismo identificarse al yo, al yo. ¿Qué quiere decir el espejo? No es el espejo del baño, el espejo de vidrio, no, es el otro como mi espejo, pero el otro me devuelve mi imagen. Será también a la suya, pero es mi imagen, no la del otro. ¿Sí? Entonces, en este me había olvidado, en este primer capítulo de Psicología y Metapsicología,
como resumidamente podemos pensar, bueno, como vertientes fundamentales, la importancia que cobra la metapsicología, es decir, el corrimiento del yo como central, pero también, esta era la referencia que me había olvidado, es cuando decimos metapsicología, saben que Freud escribe un conjunto de textos metapsicológicos, ¿sí? Lo inconsciente, la repetición, la represión, ¿sí? Que esto nos muestran justamente un conjunto de procesos que no tienen que ver con el yo, ¿sí? Que no están centrados en el yo, ni con procesos conscientes, ¿sí? Por eso les decía que podemos pensarlo como más allá de la psicología o con relación a esto que el mismo Freud denomina metapsicología, ¿sí? Que justamente ponen en evidencia estos procesos, ¿sí? Que no tienen que ver con el yo, obviamente son procesos del orden de lo inconsciente. Bueno, entonces, una referencia que dice en el libro, en el capítulo 1, página 18, les voy a leer un parrafito y después lo vamos a ir trabajando porque quiero introducir algunas diferencias. Página 18, dijiste, 18. Gracias. Dice, el inconsciente escapa por completo al círculo de certidumbres mediante las cuales el hombre se reconoce como yo. El inconsciente escapa, ¿sí?, a la certidumbre mediante las cuales el hombre se reconoce como yo. Es fuera de este campo donde existe algo que posee todo el derecho de expresarse como yo-ye. Precisamente lo más desconocido por el campo del yo. Entonces, uno dice, bueno, este hombre algo se equivocó. Dice que hay algo que tiene todo el derecho de expresarse como yo-ye, lo más desconocido por el yo. ¿En qué quedamos? ¿No? Milner, que ordena un poco los seminarios, a veces con buenos criterios, a veces quizás no tanto, dice en el punteo, cuando arranca, dice, el yo-ye no es el yo-moi. El sujeto no es el individuo. Quiere decir que esto va a estar presente en este capítulo. El yo-ye no es el yo-moi y el sujeto no es el individuo. Entonces tenemos dos yo, el yo-ye y el yo-moi. Por supuesto, esto es en francés. En español tenemos el yo, no tenemos dos maneras de autorreferirnos. En alemán está el ich, tampoco tenemos dos formas. Pero quizás estas dos formas de referirnos al yo que tiene el francés, y por supuesto Lacan no puede omitirlo, nos sirve para ordenar ciertas cosas. El yo es un pronombre de la primera persona, por supuesto, y ahí en el pie de página dice Milner, siempre cumple función de sujeto. Bien, cumple función de sujeto, no es el sujeto, ¿sí? Cumple función. Es lo que nosotros podríamos decir un shifter. Eso sería el Y, ¿no, profe? El Y. Lo dice en el pie de página, en el llamado pie de página. Dice, cumple función de sujeto.
yo digo, no está en el pie de página, es como para nosotros un shifter. Es, podríamos decir, una partícula que, bueno, del pronombre personal, de la primera persona, que solo adquiere significación con relación a un mensaje que señala, ¿sí?, quién habla. Pero no predica nada acerca del que habla. ¿Sí? Por eso es un shifter. El shifter, no sé si ustedes recuerdan, ¿sí? Por eso dice cumple función de sujeto. Uno puede decir, ubica al que está hablando, en este caso uno podría decir, la que está hablando soy yo, me ubica a mí, ¿sí? Pero sin embargo, no habla nada de mí, ¿sí? Esto está, me parece que no lo nombra como shifter, pero está en el pie de página las diferencias entre el je y el moi. Ya vamos a volver con esto, ¿eh? Y el moi también es un pronombre de la primera persona, pero ya tiene un papel más de, podríamos decir, de atributo, ¿sí? De sentido, de complemento. El atributo, podríamos decir, es en la sintaxis de una oración, el atributo sería algo que expresa un adjetivo, una cualidad, una propiedad. ¿Sí? Bueno, tiene que ver con los verbos ser, estar, parecer. Son atributos, por ejemplo, que uno dice, Lacan fue un gran psicoanalista, ¿sí?, o un gran maestro. Es un atributo de Lacan. No es que Lacan habla, que es distinto al je, ¿sí? El moi es el yo del narcisismo, o el yo de la instancia, bueno, cuando narcisista, cuando Freud se refiere al ich, ¿sí?, especialmente. Me parece más o sea, el de la segunda tópica. Y a propósito de esto, Lacan hace un recorrido en su obra, no en este seminario simplemente lo nombra, al cogito cartesiano, ¿sí? Y después dice que el sujeto no es el individuo. Después vamos a llegar a esa parte. El cogito cartesiano tiene particular importancia, porque podríamos ubicar ahí estos dos momentos. El je pense, ¿sí?, pienso, luego existo, yo pienso, luego existo. El existo en realidad es el moi, ¿no? Porque ya tiene el atributo de la existencia. Acordémonos que el ser, estar y parecer. Entonces, el ser, el soy, tiene el atributo de la existencia. El pienso, dice Descartes, solito, bueno, con todo el proceder de la duda, etcétera, no voy a ir a Descartes porque ustedes seguro ya lo dieron, pero el pienso, dice Descartes, es una facultad del puro pensar. Quiere decir que puro pensar, en ese momento, que Descartes lo enuncia, ese pensar está vaciado de contenido, no tiene ningún tipo de atributo, ningún tipo de representación. En definitiva, ningún tipo de pensamiento, porque es un puro pensar o una facultad, así lo dice Descartes, que me parece interesante remarcar,
una facultad del puro pensar. Quiere decir que no es en lo que está pensando, sino el propio pensar. Bueno, y después dice, bueno, cuando yo ubico esto, entonces yo existo. Entonces ahí ya estamos en el otro momento, ¿verdad? En la parte más de la representación o de la cualidad. Y Lacan remarca que hay que separar ese je pense, ese puro pensar, ¿sí? De la existencia. Como que el pensamiento no podríamos articularlo directamente a la existencia. Te recordarán que Descartes dice que si pienso existo y si dejo de pensar dejo de existir. Bueno, Lacan no opina lo mismo, por eso lo toma, para decir que no opina lo mismo. En todo caso, Lacan va a decir que hay un pensar ajeno al yo, o hay un pensar que aparece cuando no está el yo, ¿sí? Por lo tanto, esto lo extrema diciendo algo así como donde pienso no soy y donde soy no pienso, ¿sí? Entonces eso extrema esta diferencia entre esta facultad del puro pensar, vacío de contenido, ¿sí? De la existencia, del yo soy, y entonces en ese vacío de contenido es donde podemos decir, aparece en juego un pensar que no es del yo, y es un pensar que tiene que ver con el inconsciente, ¿sí? Por lo tanto, el inconsciente es un pensar. Entonces, je pense, que cumple función de sujeto, es ahí donde podemos ubicar quién habla, no quién es, quién habla. Y cuando ubicamos quién habla, podemos ubicar el sujeto. Vía, ¿sí? El je que cumple función de. Por eso hay un ejemplo que a mí me parece que es sencillo. Ahora vamos a volver a la frase. Es je pense, distinto a c'est moi, soy yo. El soy, ya estamos del lado del complemento, del atributo. Soy yo. Cuando uno golpea una puerta, llama por teléfono y dice, hola, soy yo. Listo. Acá estoy, soy yo. No tengo que agregar ninguna cosa. Ahora, cuando es del orden del pensar, la cosa cambia. Si vamos de vuelta a la cita, dice, el inconsciente escapa por completo al círculo de certidumbres mediante las cuales el hombre, hago un paréntesis acá, no era lo que iba a decir, pero fíjense que cuando dice círculo de certidumbres a las cuales el hombre, es lo que decíamos antes de la ilusión del hombre, completo, antropocéntrico, fortalecido, etcétera, ¿no? Entonces dice, el inconsciente escapa al círculo de certidumbres mediante las cuales el hombre se reconoce como yo. Ese pensar, entonces, ¿sí? Inconsciente, escapa por completo donde el hombre se reconoce como yo, moi. Podríamos agregar nosotros. Es fuera de este campo del moi, ¿sí? Donde existe algo que posee todo el derecho de expresarse
como yo-ye. ¿Sí? Es fuera de este campo de la existencia, donde, o del yo soy, donde algo tiene todo el derecho de expresarse como yo-ye. Y eso es precisamente lo más desconocido para el campo del yo, moi. ¿Está? Entonces, hasta acá tenemos que el ye no es el yo, el ye cumple función de sujeto, pero el sujeto no es el individuo. Al hacer estas separaciones, Lacan, entiendo que nos ayuda a no confundirnos cuando hay estas referencias al sujeto del inconsciente y las referencias que tienen que ver con el yo, moi, el de la imagen. Y si bien Freud especialmente no habla del sujeto, Lacan en su retorno dice que Freud mismo, ¿no? La teoría freudiana inaugura una nueva perspectiva donde el sujeto no se confunde con el individuo. El individuo, podríamos decir, es algo indiviso. Lo primero que uno tiene etimológicamente de individuo es indiviso, es decir, sin divisiones, lo cual ya decir que hay un yo-ye y un yo-moi, ya las divisiones están presentes, así que, pero bueno, esa es una primera aproximación que tenemos de la palabra individuo. Podría ser el humano en su conjunto, como se considera generalmente en distintos discursos, como ser vivo, ¿sí? Ser vivo que organiza su conducta para tener metas en el mundo, ¿sí? Y por lo tanto, nos hacemos una especie de idea de su relación con el mundo exterior, que también puede abordar con inteligencia, evaluar su funcionamiento, ¿sí? Quiere decir que todo esto tiene que ver con el individuo, pero eso no tiene que ver con el sujeto. Y claramente el individuo en psicoanálisis no es una palabra que tenga valor, porque justamente, como les decía, es indivisible, y ya empezando por el yo, ya mostramos un primer descentramiento. El sujeto no se puede ubicar por la vía o el eje de la inteligencia, ya que estamos tampoco de la excelencia o la arete. Por lo tanto, el sujeto no es su inteligencia, es excéntrico en todo caso a ella, tampoco es un organismo vivo que se adapta, y esto es lo que nos advierte Lacan para no confundir, ¿sí?, sujeto e individuo. No es consciente tampoco, no es el moi. El sujeto en todo caso tendrá que ver con el pensar y lo que surge en los sueños. En los sueños, cuando el yo se interrumpe, no está presente, cuando hay un equívoco, sin que el yo tenga ninguna tampoco noticia de eso,
Entonces, en esas diferencias, en el sueño, cuando el yo está ausente, en el equívoco, en un olvido, ubicamos al inconsciente y con ello ubicamos la emergencia del sujeto, que entonces va a ser sujeto de la enunciación, ¿sí? No tanto del enunciado, porque el enunciado quizás va más de la mano del yo. Cuando veamos Irma, lo vamos a ver más en el ejemplo, el sueño, pero digo, el yo relata el sueño y en lo que se puede enunciar de ello, que no es lo mismo que lo que se dice, no es lo mismo la enunciación que el enunciado, y esto ustedes también lo saben, ahí emerge, podemos ubicar, ¿sí?, al sujeto de la enunciación diferente al yo del enunciado, ¿sí? Esto nos va a permitir pensar justamente la diferencia con la ciencia, donde la ciencia es puro enunciado. Es puro enunciado. Recordemos la clase anterior y la anterior, es puro enunciado. No hay posibilidades de enunciación. Bien. Voy a hacer algunas referencias respecto del saber, verdad y opinión, que esta verdad, como ustedes ya habrán leído o trabajado en los prácticos, cuando hablamos de verdad en psicoanálisis, en este capítulo Lacan la refiere a la verdad en estado naciente, no es la verdad en la ciencia, como aquello que puede pronunciarse como verdadero o falso. La verdad en estado naciente, que Lacan la refiere a los sofistas, a los virtuosos, que poseían una verdad que no se podía enseñar. No se podía enseñar formalmente. Formalmente significa epistemológicamente. Veo que van apareciendo preguntas, pero después hacemos un corte un ratito antes y hacemos todas las preguntas. Vivi, perdón, Sí. las vamos respondiendo con Agustín, las preguntas que van surgiendo. Ah, listo, perfecto. Después si querés retomamos alguna Después que lo quedó, retomamos. Perfecto. pero las vamos a ir más o menos ajustando a tu Bien, así después eso también queda. Bien, entonces le decía, ¿no?, que esto estaba referido, Lacan lo refiere a los sofistas. Los sofistas eran aquellos que se valían de los sofismas, justamente, y sofisma es un argumento, ¿sí?, una argumentación o que pretende una razón, o tiene una razón aparente, por lo menos, y de la cual se defiende, ¿no?, como argumento. Eran los sofistas esos maestros que iban de un lado al otro, de ciudad en ciudad, enseñando a ser buenos ciudadanos y triunfar en la política. Son los filósofos que podemos ubicar de la retórica, por eso los argumentos, y el arte de hablar, justamente, de hablar, y como es un argumento, de persuadir a los otros de algún argumento, justamente. Por eso es el arte de hablar en público, especialistas en ese saber, ¿sí?, pero que no podría enseñarse formalmente. Cuando Lacan habla de las ecuaciones
menonianas, o sea, las del Menón, que se formulan a partir de preguntas, de incógnitas, que se presentan en el diálogo de Platón. El de Platón, el Menón se llama O de la Virtud. Ahí participan Sócrates, Menón, un esclavo y Anito. Y Lacan ahí formula que Sócrates es el que trae la subjetividad al mundo. No el sujeto, porque el sujeto tiene que ver con el je pense de Descartes, previo a la existencia, sino la subjetividad que tiene más que ver con el yo. Por eso dice que Sócrates produce también una ruptura, inaugura una subjetividad, es el primer libre pensador, autodidacta, y que invita a los hombres a pensar por sí mismos. En este punto, el sí mismo es lo que hace referencia a esto de Sócrates es el que inaugura la subjetividad en el mundo. Acordémonos del antropocentrismo a partir de Sócrates, porque hasta el momento no existía, ¿sí?, el yo como lo conocemos, ¿sí?, ahora, en definitiva. Reconocer incluso en este libre pensamiento los deseos, las tendencias, los pensamientos propios. Bueno, se instala de tal manera que ubicar a esta psicología como no eterna también trajo sus dificultades. Pero bueno, entonces, ¿qué le pasa a Sócrates? Advierte justamente que lo tocante a la arete, a la virtud, dice que no es por medio de la ciencia, o sea, de la episteme, o nosotros podremos agregar saber formal, que nos va a conducir a ella. ¿Sí? Arete es un término griego que significa capacidad, inteligencia, ¿sí?, y en Aristóteles se traduce como virtud. Los virtuosos, dignos de admiración. Admiración, honor, la virtud con relación a la ética. Y los sofistas, por eso les daba anteriormente estas definiciones, los sofistas son los que se declaraban los maestros de la virtud. Y entonces ahí en el diálogo Platón se pregunta si es posible enseñar la arete, esa virtud. Bueno, el diálogo comienza justamente cuando Menón le pregunta a Sócrates, ¿sí?, si podés decirme, le dice a Sócrates, si la virtud puede enseñarse, o si no pudiendo enseñarse, se adquiere solo con la práctica. O si no dependiendo de la práctica, ni de la enseñanza, se encuentra en el hombre naturalmente o de cualquier otra manera. ¿Sí? Ahí arranca esta cuestión. Y Sócrates le dice que, o le hace ver, que para ser enseñada la virtud debería ser una ciencia, ¿sí?, ya que justamente
es la ciencia el único modo que el hombre tiene para aprender. Y eso, dice Sócrates, que no conoce a ninguno, ningún maestro de la virtud, que pueda enseñar, o mejor dicho, hacer ciencia del arete. Por lo tanto, dice, creo que es algo que no se puede enseñar. Entonces ahí tenemos, yo diría que un primer descentramiento incluso en Sócrates, porque abre, por un lado, el campo del saber y por el otro el de la virtud. La virtud, si no se puede, es decir, se puede transmitir, pero queda por fuera del campo de la episteme. Lo que era del orden de los virtuosos podía transmitirse, esto que iban de ciudad en ciudad, pero no formalmente. Porque cuando esto se produce, una vez que esto se produce formalmente, ya queda en el campo del saber formal, por lo tanto, el saber científico. Queda al lado de la ciencia, ¿se dan cuenta? O es de un lado o es del otro. Por eso hace hincapié Lacan en Sócrates, y que dice que, bueno, la importancia de esta diferencia y del yo. Por eso dice que en el Menón se muestra, dice, cómo hace salir la verdad de la boca del esclavo, es decir, de cualquiera, y que cualquiera está en posesión de esas formas eternas. Bueno, acá, esto es una cita que está en el libro, ¿sí? Página 30, dice, este diálogo nos muestra cómo se hace salir la verdad en boca del esclavo, de cualquiera. Cualquiera quiere decir que no es del orden de la ciencia, no es del orden del saber formal, y que cualquiera está en posesión de esa forma. Y más adelante dice, ahí nomás, la meta y la paradoja del Menón es mostrarnos que la episteme, es decir, dice, el saber ligado por una coherencia formal, ¿sí? Esto entre comas está definiendo episteme, ¿sí? La meta y la paradoja del Menón es mostrarnos que la episteme, acá define episteme, el saber ligado por una coherencia formal, no abarca todo el campo de la experiencia humana. ¿Sí? O sea que no toda la experiencia humana podría ser ligada a un saber de coherencia formal. Vamos a ver, profe. De coherencia formal, ¿sí? O sea, científico, en definitiva, epistémico. Por eso dice que no todo el campo de la experiencia humana puede formalizarse. Y en particular, dice la cita, y en particular, que no hay episteme de aquello que realiza la perfección, la arete de esa experiencia. Por lo tanto, es a partir del Menón que Lacan nos referencia
o nos hace referencia a la verdad en estado naciente. En este capítulo hay una cita, referencia a Manoní, que Manoní menciona la verdad en estado naciente y dice que tiene que ver con la verdad histórica, ¿sí? No de la historia en general, sino del sujeto. Podríamos nosotros decir la historia familiar, ¿no? De este modo, tenemos por un lado la verdad histórica o verdad en estado naciente, que se diferencia, se distingue de la verdad que sale a la luz por una verificación científica, ¿sí? Por lo tanto, hay una brecha entre la verdad en estado naciente y la verificación científica. Esta verdad en estado naciente introduce justamente algo del orden de lo nuevo, de la creación. Y en este punto es donde Lacan hace referencia a lo simbólico. A lo simbólico como algo que aparece como nuevo, como creativo, en ese sentido es nuevo, enunciación, podemos agregar, ya que la mencionamos anteriormente, y el valor entonces de esta invención simbólica es justamente el surgimiento de la palabra. Bien. Luego va a ser una referencia al problema que le mencionan al esclavo y que tiene que ver con la duplicación, ¿sí?, del cuadrado, y ahí va a hacer referencia Lacan al clivaje entre lo imaginario y lo simbólico. Ese clivaje entre lo imaginario y lo simbólico, podríamos decir, ¿sí?, es ese pasaje entre lo intuitivo, ¿sí?, y lo simbólico. Que en ese punto es donde volvemos a encontrar o a leer, es una lectura que proponemos desde la cátedra, propuesta inicialmente por Manasseri, que es, volvemos a leer ahí, lo inconmensurable. Aunque no lo diga Lacan, en ese clivaje entre la relación entre uno y otro, hay algo del orden de lo inconmensurable, ¿sí? Eso que dimos ya hace un par de semanas atrás. Entonces ahí encontramos lo imaginario como intuitivo, lo simbólico y el clivaje, y en ese clivaje podemos ubicar entre ambos lo inconmensurable. ¿Sí? Bien. Vemos la hora, no sé si ya está todo respondido, si hay algo. Bien, Carolina. La detecta. No, las preguntas fueron ubicadas en el momento. Si me dejas decir Dale. dos cositas. Sí, al sí. principio, bien al principio, cuando se planteó esto de la lectura postfreudiana y el yo centrado,
En realidad no es un Lacan neofreudiano, ni es un Lacan al nivel de los otros postfreudianos, aunque haya venido cronológicamente después de Freud, como todos nosotros, sino que ahí lo que me parecía interesante de lo que marcaba la profe, ubicamos lo que aparece en la unidad 2, porque es un Lacan planteado desde un retorno a. Entonces ahí ya se rompe la lógica de la continuidad de discurso en términos de la obra de Freud a nivel positivista. Entonces esa era una apreciación que seguramente en los prácticos, y bueno, seguramente en los teóricos más adelante ya la van a ir viendo, pero en realidad, si bien Lacan vino después de Freud, el hecho de plantearse desde un retorno a, bueno, hay una posición distinta en esa lectura tan precisa que hace de la obra de Freud, y lo que decía Vivi del caso del sueño, de la inyección de Irma, creo que es notorio para poder dimensionar, bueno, esta posición de lectura rompiendo la cosa más científica. Respecto a la diferencia de Ye y el Moi, creo que se fueron planteando en el chat, pero eso es algo, recuerden, está en nuestra materia, está en Psicología y Metapsicología, la clase número 1 del seminario 2, que están 2 unidades, y es algo que en los prácticos lo deben haber profundizado bastante, ¿sí? La profe fue muy clara, no es sinónimo de Ye sujeto, todo lo contrario, no deja de ser yo, pero es una parte del yo, en tanto cae la imagen y ahí, bueno, da lugar a un discurso que no tiene que ver con esta síntesis de yo. Y después la última, que se armó un poco lío, que también lo deben haber trabajado o lo van a trabajar en los prácticos, es cómo a partir de pensar la episteme, es decir, un saber científico, específicamente del Menón, ese saber científico o esa episteme no alcanza a cubrir un saber formal total. Entonces, cuando uno habla, en el caso del Menón, de la arete, esta virtud, bueno, ¿qué pasa con esa virtud? ¿Se puede explicar formalmente lo que es una virtud? ¿Alguien podría? Yo le puedo enseñar a mis amigos, a mi familia, cómo ser virtuoso en algo. Bueno, hay algo que excede a la explicación formal. Entonces ahí es donde se pone en juego lo que es una reducción a un simbólico y la posibilidad de pensar una verdad en estado naciente. Y como eso del Menón se puede aplicar en partes, no en su totalidad, aclaro esto, a algo de la lectura de Lacan a Freud. Son las 3 cositas que fueron apareciendo, pero tanto lo del Ye y el Moi como lo de saber verdad opinión es algo que los prácticos lo deben haber abordado o lo van a abordar en su totalidad leyendo las clases, digamos. O sea, en ese sentido ahí debe estar más trabajado. Bien. Acompaño algo que están preguntando, Rosario, ¿sí? El surgimiento de la palabra plena. Sí, ahí es donde Lacan habla de la palabra plena, ¿sí? Que tiene que ver la palabra plena con la verdad en estado naciente, digamos, ¿no? Es decir, la palabra plena, no me acuerdo si lo nombra en este capítulo, ahora que estoy pensando. No estoy muy convencida, pero no importa, está bien. No, acá en Mecano. La palabra plena tiene que ver con esas palabras que toman categoría de significante, que toman, que no es la palabra vaciada de, a ver, vamos a decirlo así, Lacan lo dice, ¿no? No es el bla, 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 no es eso sobre, bueno, yo me la pasé hablando durante 1 hora y pico, y no apareció ninguna palabra plena, digamos, ¿no? Aparece justamente en esos intersticios, en esos lugares donde no tienen que ver expresamente con lo que yo digo. Y después, acá hay una pregunta de Ornella con relación a lo inconmensurable. Yo solo lo mencioné, en todo caso lo trabajamos un poco más la semana próxima, pero eso es algo que tienen que trabajar más puntualmente en los prácticos, con el esquema, la tengo con el esquema, con el problema de que se le presentan al esclavo, ¿sí? Cuando dice que duplique el cuadrado. Cuando se le dice que duplique el cuadrado, lo primero que hace el esclavo intuitivamente es
Si tenemos un lado, extender este lado, duplico el lado, pero si duplico el lado, duplico el lado, duplico el lado, duplico el lado, no me duplica el cuadrado, me hace 4 cuadrados. ¿Se entiende? Entonces, al duplicar el lado, no me queda duplicado el cuadrado, me quedan 4 cuadrados. En un esquema se ve fácil y en el seminario está. Yo lo tengo ahora acá, pero bueno. Cuando esto ocurre, es la primera respuesta intuitiva que tiene que ver con la imagen, justamente. Y por eso tiene que ver con lo imaginario, dice ahí Lacan, clivaje a lo simbólico, que es la respuesta de la raíz cuadrada de 2. Esa respuesta a la raíz cuadrada de 2 es justamente donde podemos ubicar algo de lo inconmensurable que vimos con los números irracionales cuando trabajamos Q. ¿Está? En ese punto, lo inconmensurable hay que entenderlo como eso que entre 2 variables es inconmensurable. ¿Está? Y es el ejemplo el que sirve para la argumentación de esto. No sé si al final esto quedó la clase de Manaserio, ¿no? Sí, sí. Ah, Digamos, circula, no estaba en el programa, pero ha circulado. bien, sí. Por eso, pero sí. retomando el planteo para ajustar un poquito más con lo que dice Ornella, en sí, la aplicación del concepto esbozado Entre los simbólicos, por Kuhn. No, en esto del concepto de Kuhn, de lo inconmensurable, o por lo menos que Kuhn hace más conocido, como en algún punto dentro de lo que Lacan plantea como el clivaje entre un registro y el otro, podemos pensar una relación. Digo, eso lo hablábamos el otro día para evitar las confusiones. Sí, sí. Lo inconmensurable es la relación entre estos 2 registros. Porque por ahora son 2, digamos, ¿se conectan? Sí. Digamos, ¿hay algún anudamiento entre ellos? Sí. De hecho, Vivi arrancó, no arrancó, pero en algún momento lo mencionó cuando hablaba de la muerte y cómo se ubica en el nudo, no en términos de la vida, perdón, y lo real. Pero lo inconmensurable es la relación entre lo que podemos pensar como imaginario y simbólico, y por eso hay algo que se escapa en esta formalización y hay algo que no es puramente especularizable, o que se sostenga desde el engaño, ¿no? Entonces ahí es donde se ubica lo inconmensurable como tal en términos de pensar la ubicación de los registros. Claro, el pasaje a lo simbólico implica, ¿sí?, salir de ese engaño, Tal cual. salir de eso intuitivo, salir de eso del orden de la imagen, ¿sí? Que no es porque el esclavo es un tonto, cualquiera haríamos, a lo mejor intuitivamente primero esta respuesta, Lo simbólico corta con todo eso, por eso es clivaje, ¿sí? O pasaje, pero creo que usa la palabra clivaje. Y en este pasaje es entre 2, por eso insistía en esta relación entre lo imaginario y lo simbólico, ahí podemos ubicar lo inconmensurable. Es decir, no va a haber un pasaje punto por punto, sino que en este pasaje hay algo que va a aparecer como falla, ¿sí? En esa falla, eso no especularizable, ¿sí?, eso que se pierde en este pasaje, no sé cuál de las definiciones tomar, ahí está, bien, Antonella, es, ¿sí?, lo que podemos decir inconmensurable. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, acá hay una, a ver. Agustín. Le respondiste. No, hice una aclaración. Gracias. De lo inconmensurable y la manera de fijar las ideas a través del saber, eso que se pierde, digamos, en ese pasaje. Perfecto. Yo quería saber si ya tenían Para definida poder organizarme con los fecha del finales. parcial. No, ni idea la fecha del parcial. Los finales, No, preguntan. supongo que va a ser después de las vacaciones. Pero pregunta por los finales. En finales tenemos el 20. No, para organizarse
con la final, antes de las vacaciones. Venía de arriba. Sí. Bueno. Bueno, apenas tengamos las fechas, se las pasamos. Vayan leyendo primero, después. Ahí estamos. Bueno. Pregunta ¿listo? Rosario si hay que leer algo. Miren, voy a terminar con esta bendita unidad 1 y vamos a arrancar, no me acuerdo con qué, de la unidad 2. Ustedes lean, o sea, porque si no lo dan acá, lo dan en el práctico, así que vayan siguiendo la lectura. Total, en los prácticos deben estar dando que es un autor de Foucault, de unidad 2, si es que no lo dieron ya, y si ya lo dieron, estarán o con las clases de Lacan del sueño de la inyección de Irma, o con el texto de Mazzotta del modelo pulsional. Bueno, eso depende de cada organización de práctica. Claro, pero fíjense, porque en el teórico ustedes van a ver que yo no me, o sea, si bien tengo como referencia los textos de la unidad 1, no estamos ajustados a la unidad 1. Yo ya hice bastantes referencias a la unidad 2, al sueño de la inyección de Irma, que está al final de la unidad 2, a lo real simbólico imaginario, que está en el sueño de la inyección de Irma, es decir, no es texto por texto y unidad por unidad, es, ¿sí? Es un movimiento, al menos por ahora, entre la 1 y la 2, ¿sí? Todavía no me moví hacia la 3 para no confundir, pero es un movimiento entre la 1 y la 2, Entonces van a ver cosas que hemos trabajado acá, que se van a aplicar directamente casi con la lectura de la unidad 2, pero que quizás adelantando en la unidad 1 podemos ya entenderlo o ir ubicándolas desde la unidad 1. Es un poco la idea. Bueno, saludo, me voy a Saludos, chau, bye, bye. chau. A ver si hay alguna otra, gracias, chau, chau. Saludos, chau, chau. profe. Chao, gracias. Muy buena clase. Gracias. No sé dónde está detener grabación.